7:32 de la mañana vamos a conversar con Arturo Larrabure. Él es uno de los oradores del acto que se realizó ayer en la legislatura porteña, a instancias de Victoria Villarruel, la candidata a vice de Javier Milei, y es hijo de un coronel que fue secuestrado, ahora nos va a contar, durante la década del 70 por el ERP. Arturo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, María. Un gusto realmente. Igualmente. Dígame, Arturo, a ver, primero cuéntenos la historia de su padre, como para que todos la conozcan. Bueno, mi padre era un militar. El grado que él tenía cuando fue secuestrado era mayor. Estaba destinado como subdirector de la fábrica militar de pólvoras y explosivos en Villa María, Córdoba. Era muy joven, tenía 42 años. Y una noche fue secuestrado. Esa noche no solo hubo secuestros, sino que hubo muertos, heridos. Yo tenía 15 años y lo palpité todo, no lo vi porque era de noche, pero mi casa quedaba a escasos 50 metros de donde se desarrollaba una fiesta, donde se despedía a ingenieros y se se le daba la bienvenida a los que llegaban a la fábrica militar. Esa noche la fábrica militar fue copada, tomada por un grupo que se denominaba Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Qué año? Hombres. 1974, 11 de agosto. Pleno gobierno democrático. Perón muere el primero de julio de ese año. Claro, acababa de morir Perón, gobernaba Isabel. Gobernaba Isabel, exactamente. Pleno gobierno democrático, sí. Pero usted bien lo sabe, María, que el Ejército Revolucionario del Pueblo nunca dejó de atacar a la democracia. No dejaron las armas. Montonero sí tuvo un tiempo en que las dejó. Tuvo un interregno durante el gobierno exacto. de Cámpora, me gusta hablar con y hasta usted que murió Perón. Conoce muy bien, sobre todo después de concentrarse en los hermanos Bor y el tema del último libro que aún no leí sobre Borquieto, ¿no? La negociación. Sí. Pero me parece que es muy importante contextualizar todo esto. Y hablar a su padre lo secuestran en una fábrica, en ese contexto que usted nos cuenta, el ERP, y muere estando cautivo el ERP. Claro, mi padre a partir de ese momento no se conoce paradero y durante más de un año es un desaparecido de la memoria pública, no existe en ningún lado. No, nadie sabe dónde está su paradero, lo buscan por todos lados, había pistas de que estaba en Córdoba, después en Rosario, pero no se sabía. Pero nunca le pidieron rescate ni nada. Sí, hubo una negociación. El rescate tenía que dar su última palabra a la presidenta Isabel Martínez de Perón y la dejó plantada a mi madre con el tapado puesto esperando y nunca la recibió. ¿Iba a pagar el rescate el ejército? Iba a cambiar terroristas. Había 5 terroristas que habían atacado el comando de Sanidad el 6 de septiembre de 1973 en pleno gobierno de Cámpora. Lo que pedían era un canje de prisioneros a cambio de liberar a su padre. Sí. Y eso es lo que Isabel no aceptó. Isabel no aceptó. Después hay una propuesta a mi padre de recuperar su libertad a cambio que él trabajara en las fábricas militares de los grupos terroristas, y él se niega rotundamente. A ese precio no, prefiero la muerte. Y yo cuando leía la vez pasada y releía lo de Bor, digo, qué diferencia entre Jorge Bor y mi padre, porque Jorge Bor sabía que ese rescate iba a generar mucha plata para montoneros y mucha plata para armas. A mi padre le ofrecen hacer armas, hacer explosivos, hacer bombas, seguir manteniendo... ¿Usted dice que Born estuvo mal moralmente en pagar un rescate por su vida? Sí. Yo me pongo, porque digamos, para uno la vida de las otras personas hasta es más importante que la vida de uno mismo, ¿no? Yo creo, y me remonto al ingeniero José María Paz, asesinado por montoneros también, cuando le dice a su familia, si alguna vez soy secuestrado, no negocien
por mí, no quiero que paguen rescate para no alimentar la fábrica de esta gente, porque van a producir más bombas, más armamento, más violencia. Después el ejército hizo lo suyo, ¿no? Después el golpe del 24 de marzo. Sí, y antes también. Pero María, yo no me quiero meter, yo me quiero concentrar en la década del 70, específicamente en el 74, 75. Pero en el 75 no solamente estaba la AAA, sino que ya había empezado la tortura de la Fuerza de Seguridad a los... Sí, nadie puede negar las 908 desapariciones previas al 24 de marzo. Por eso lo que nosotros planteamos... A mí lo que me parece, y estamos charlando con Arturo Larrabure, que fue uno de los oradores del acto de ayer. Usted sabe, me parece que a través de mis libros también eso está claro. Yo coincido en que la reconstrucción de lo que pasó en la Argentina necesita y requiere, y sería justo que los familiares de las víctimas de las guerrillas tengan un reconocimiento como tales. Lo que encuentro es que cuando usted usa la palabra desaparecido, se desdibuja una diferencia que yo sí creo que existe, y ahí es que me parece que es un poco la intención de algunos de los que estaban ayer en el acto, que es empezar a discutir un consenso importante que tenemos como sociedad respecto a lo que pasó en la dictadura, porque desaparecido es el Estado el que tiene que dar cuenta cuando secuestra y mata, y eso es lo que pasó cuando secuestraron y mataron a partir de la dictadura. Entonces lo que ustedes tienen son víctimas de las organizaciones guerrilleras. Después uno puede discutir la palabra terrorista, ¿no? Porque el terrorismo de Estado es lo que ejerció la dictadura. Esas eran organizaciones guerrilleras que uno puede decir, bueno, ejercían el terror como método porque apelaban a la violencia armada. Pero me parece que el uso me deja un Sí, ya María. termino esto nomás, perdóneme. Pero me parece que al usar la palabra terrorista, desaparecidos, ustedes están usando un lenguaje que borra la especificidad de uno y otro crimen, que son crímenes ambos, pero tienen especificidades distintas. Y por eso tienen respuestas distintas de la justicia. Uno es un crimen de lesa humanidad que no prescribe y otro es un crimen que no tiene esa categoría dentro de la Argentina. Bueno, vamos primero al concepto de lesa humanidad. Argentina tergiversó, manipuló la memoria pública, cambió la historia, y la definición de delito de lesa humanidad no pregunta quién lo hizo, no se focaliza en quién hay un fallo de la Corte que lo dice, que es lesa humanidad cuando lo comete el propio Estado. Eso está determinado, no es una idea del kirchnerismo. No, ahí hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo no va a ser determinante? Yo la llamo que usted vea el fallo del fiscal general Palacín, la reunión que tuvo el fiscal general con el procurador general Esteban Rigui, que va a salir a la luz ahora lo que está bien, pero hay un fallo Esteban de la Rigui. Corte. Bueno, pero el fallo de la Corte ahora va a tener que ser la causa de mi padre, que está en la Corte Suprema, y puede haber un fallo que diga que los delitos de lesa humanidad no solo son los cometidos por el Estado. Porque le vuelvo a focalizar. Pero déjeme que le diga esto, Arturo. Uno escucha a Victoria Villarroel y ella cree que está mal atribuirle delitos de lesa humanidad a los militares. Entonces, por un lado, piden que el accionar de la guerrilla sea considerado delito de lesa humanidad, y por otro lado dicen que no debieran considerar lesa humanidad, es decir, delitos que no prescriben por los militares responsables de la dictadura. Yo lo que le digo es que los delitos de lesa humanidad no se focalizan en el quién, sino el cómo y el cuándo. No es lo que dice la Corte. Vamos a ver si cambia a partir de esto. ¿Usted cree que la Corte es determinante y va a seguir pensando así, o va a aceptar lo que dice el mundo? ¿Usted se centra en lo que dice la Corte o lo que dice el mundo con respecto a los delitos de lesa humanidad? Los delitos de lesa humanidad, lo que dice el mundo y lo que dice la Corte, ambos, es que tiene que ver con un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Bueno, ¿y usted cree que en el 70 no hubo un ataque generalizado? Cuando usted tiene 17.380. ¿Cuánto tiene? ¿Su padre qué función cumplía? 17.000. Mi padre era subdirector de una fábrica. El Estado en ese entonces... Pero subdirector de una fábrica militar, su padre era un militar, no está dentro del concepto de la población civil. No, pero escúcheme, hay otro concepto en el mundo, no en la Argentina, porque la Argentina el problema que ha tenido es que tergiversó el concepto de derechos humanos. Pero cuando el militar está desarmado, y discúlpenme, es un civil.
Cuando el militar está desarmado y es secuestrado, pero hay es un víctimas civil. hay víctimas exclusivamente civiles también de las organizaciones Claro, guerrilleras. ustedes me quieren decir el concepto de terrorismo cuando pasa una chica caminando por y vuela un coche bomba, como fue Laura Ferrari, de 18 años, que Lorenza, su mamá, estuvo ayer como oradora. ¿Eso no es terrorismo? ¿La van a llamar guerrilla todavía? Pero usted, con relación a los militares presos por lesa humanidad, ¿usted cree que ellos no deberían estar presos por delitos de lesa humanidad? Yo no digo eso, sí, yo digo que están bien presos, pero también digo que hubo grupos terroristas armados, políticos militares, como fue Montoneros y fue el ERP, que realmente tendrían que ser juzgados con la misma vara, porque usted, María, sabe tan bien como yo, que hubo 6 gobernaciones en manos de Montoneros, 6 gobernaciones. Bueno, Mi no padre eran fue secuestrado. está bien, pero no eran integrantes, eran de Montoneros, eran parte del movimiento, digamos, pero ahora, no María, ¿usted va a negar que las armas que asesinaron a Rucci, a José Ignacio Rucci, salieron de la gobernación de la provincia de Buenos Aires? No se puede negar la historia. Lo que nosotros queremos no sé de es dónde que... salieron las armas. Sí, bueno, digamos, pero hay una hable con responsabilidad. Reato, hable con Reato, con Seferino Reato, y va a ver cómo las armas salieron. Entonces, el Estado, con sus mismas armas, atacó a la población civil. Bien. Y eso es lo que nosotros queremos determinar, que hubo delitos de lesa humanidad mucho antes del 24 de marzo del 76. Arturo Larrabure es miembro del Centro de Estudios Legales sobre Terrorismo y sus Víctimas. Gracias, Arturo, que tenga un buen día. Gracias, María. Un abrazo. Hasta luego. 7:44 de esta mañana fría en la ciudad de Buenos Aires.